Sobre la luna hay muchos ciervos, pero solo uno es rojo. Los ciervos blancos querrían destruirlo, porque temen que esa mancha sangrienta en la noche despierte a los demonios. Pero los demonios solo fingen dormir. En el centro de la provincia de La Pampa se levanta como un témpano entre los caldenales espesos el majestuoso castillo del Parque Luro. Una reserva natural de 7.000 hectáreas. Su nombre recuerda a Pedro Legario Luro, quien en la primera década de 1900 construyó el primer coto de caza de la Argentina, San Huberto. Luro introdujo en 1907 los ejemplares de ciervo colorado y jabalí que se extendieron por todo el predio y posteriormente por los bosques de toda la provincia de La Pampa, y fueron el foco original de la dispersión de esas especies invasoras en la Argentina. El Parque Luro está ubicado al noreste de la provincia de La Pampa, en el departamento de Toay, 35 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa, sobre la ruta nacional número 35, en el Valle de Quehue. Lo que hoy constituye un parque provincial protegido supo ser el coto de caza más grande del mundo y el primero de la República Argentina. Después de la conquista del desierto, Ataliba Roca, hermano de Julio Argentino, había recibido 180.000 hectáreas en premio a su participación en la campaña. Estas 180.000 hectáreas estaban en la zona del Monte del Caldenal, en el corazón del territorio que los indios llamaron Mamuil Mapú, el país de los montes. Ataliba Roca repartió luego estas tierras entre sus descendientes. Arminda, una de sus hijas, recibió 23.700 hectáreas. En esas tierras construyó, junto a su esposo, el doctor Pedro Legario Luro, el establecimiento San Huberto. El nombre del lugar ya perfilaba el destino ulterior que Luro y su esposa le darían a estas tierras. San Huberto era el santo patrono de los cazadores. El doctor Luro y su familia pasaban los veranos en Mar del Plata y los otoños en la casona que habían mandado a construir en San Huberto. Allí recibían a sus amigos europeos que llegaban dispuestos a cazar. Luro había convertido el lugar en un coto organizado de caza, tras introducir en los albores de la primera década del siglo XX ejemplares de ciervo de raza Elapus o ciervo real. El hábitat original de estos animales se encuentra en Europa, en la zona de los Cárpatos. El emprendimiento de Pedro Luro se sostuvo a partir de la figura de Ernesto Muti. Sin él, quizá no hubiera sido posible realizarlo.
Ernesto Muti era un piamontés que había llegado por azar a las tierras del Luro, siguiendo el alambrado del ferrocarril, con un caballo, unas pocas pilchas, pero con un capital que sería decisivo. Era cazador. Muti cumplió en San Huberto las funciones de guardaparque, de desmonte, de armar las trampas para los pumas y de los perros que Luro y sus amigos utilizaban en sus partidas de caza. Tras la muerte del cazador piamontés, sus descendientes pidieron que las cenizas quedaran allí, en San Huberto. Aunque la familia solo pasaba en San Huberto 2 meses al año, todo estaba organizado para que tuvieran una estadía placentera y entretenida. El complejo de la casona tenía canchas de tenis, piscina con vestuarios, calles que recorrían el paraje, caballerizas donde podían encontrarse pura sangre y hasta una glorieta para practicar tiro al pichón. En la estancia se explotaba la madera de Caldén, principal recurso económico que obtenía Luro de aquellas tierras. Entre otros destinos, la madera de los caldenes de San Huberto fue la que se usó en los adoquines que sirvieron para pavimentar las calles de Bahía Blanca. Al desatarse la Primera Guerra Mundial, los amigos europeos de los Luro dejaron de viajar y la familia abandonó la propiedad. Pedro Luro moriría en Mar del Plata en 1927 y 10 años después, el Banco Hipotecario Nacional remató San Huberto. La estancia fue adquirida en 1937 por un noble madrileño, Antonio Maura y Gamazo, casado con Sara Escalante, quien era viuda de Jorge Newbery. Antonio Maura se afincó en San Huberto, hizo ampliar la casa hasta darle el aspecto que actualmente tiene. Maura fue también quien mandó a construir el depósito de agua que se conoce con el nombre de Tanque del Millón, con capacidad para 2 millones de litros de agua, para abastecer al casco y al parque de caza. Maura se dedicó en San Huberto a la crianza de petizos de polo. Más tarde concibió el proyecto de convertir a San Huberto en un country, a semejanza del Tortugas Country Club que había fundado en las afueras de Buenos Aires en 1930, pero la idea no prosperó. A la muerte de Maura y Gamazo en 1964, su única hija, Inés, vendió las tierras al gobierno de la provincia de La Pampa. En diciembre de 1965 se sancionó la ley que convirtió al predio en parque provincial, por expreso pedido de su heredera. En el año 1965, por intermedio de la ley número 432, el gobierno de la provincia de La Pampa adquirió la propiedad para la creación del Parque Provincial Los Caldenes. El parque fue finalmente creado en 1967 mediante el decreto provincial número 1128. La finalidad de este parque es mantener y conservar una muestra del bosque de Caldenes. El bosque de Caldenes es una formación exclusiva de la República Argentina y característica de La Pampa,
con su flora y su fauna, contradiciendo a aquellos que, alejándose de los contornos de Buenos Aires, aseveraron que la Pampa tiene el ombú. El centro del territorio nacional es el reino del Caldenal. Un árbol robusto con arrugas en su corteza, espinas en sus ramas y unas chauchas dulces que los mapuches utilizaban para hacer chicha. Es único en su tipo y tan autóctono que no crece en ningún otro lugar del mundo que no sea el centro de la República Argentina. Se llama así, bosque de Caldén, porque el Caldén es el árbol dominante, ¿no? Y tiene acompañantes, tiene 3 especies arbóreas que lo acompañan: el algarrobo, que está en muy poco número, pero hay bastantes algarrobales, más notorio tal vez hacia las zonas más saladas, o más resistentes a la sal, y los chañares, característico por su corteza verdosa, amarillenta, y la sombra de toro, que es la otra especie arbórea, una especie que fue sagrada, ¿no?, para los antiguos habitantes de aquí originarios, ¿no?, habitantes originarios de esta zona. Ellos la consideraban una especie sagrada, la sombra de toro. En la Reserva Natural del Parque Luro habitan unos 2.000 ejemplares de ciervo colorado. Hay una superpoblación de hembras en una proporción de 7:3. El bosque de Caldenes les da el abrigo y el alimento que estos grandes animales necesitan para subsistir. Se alimentan de los frutos del caldén, además de hojas y pastos. El calendario biológico de estos animales hace que desde mediados de marzo hasta finales de abril se vivan los únicos 40 días al año que tendrán para encontrarse machos y hembras en edad de procrear. Es la época que se conoce como la brama del ciervo colorado. Claro, en esta fecha es la época de reproducción del ciervo, lo que aquí en La Pampa conocemos como la brama del ciervo colorado, ¿no? Se le da este nombre a este periodo de tiempo de reproducción que es más o menos entre marzo, abril, estirado un poquito hacia mayo. Y bueno, es bueno recordar que esta es una especie que trajo el Luro, que hace unos 100 años están en nuestra provincia. Por eso para el pampeano tanto el ciervo como el jabalí un poco es parte de, lo consideran parte un poco de la Pampa, ¿no? Con opiniones bien divergentes, pero bueno, hay un grueso, digamos, un grupo grande de la gente que lo considera como algo propio, ¿no? Bueno, el ciervo es un animal, es un herbívoro, es un animal grande, machos de más de 200 kilos, con esta particularidad de la reproducción. Es algo muy notable, solo se reproducen 2 meses, más o menos al año. El desarrollo es hormonal, por eso no se pueden fijar fechas, las hormonas se regulan por luz y temperatura, así que dependiendo de veranos fríos, cálidos, acortamiento de los días, todo eso hace que la fecha por ahí se cambie un poco, ¿no? Bueno, y en esa fecha vienen el ciervo macho, que tiene un área de vida, un área de campeo, decimos nosotros, distinta a la de la hembra. Por ejemplo, es muy común tanto acá en el parque como afuera en la provincia, las hembras con los juveniles y las crías buscan los lugares abiertos, bosques abiertos, con zonas abiertas. No así los machos, que normalmente fuera de la época reproductiva están separados del grupo de hembras, crías y jóvenes. Entonces vienen en esa época, entonces toda esa época es una época de muchas peleas, de mucho ruido. Bramar es un sonido que emite para marcar su zona. Y el bramido es un poco decir, acá estoy yo, ¿no? Es decir, marcar la zona, hacerle sentir a los otros machos que por ahí andan cerca para tratar de sacarle a las hembras que es un macho grande. ¿Sí? El bramar de un macho grande a un macho joven es muy distinto, siempre es más ronco, más grave el macho grande, y el macho chico es más agudo, hay mucha diferencia. Entonces es un poco marcar la zona, eso es el bramar. También por ahí juntar las hembras cuando se le quieren dispersar, ese grupito de 3, 4 hasta 17. Los machos grandes pueden llegar a juntar un número notable, 17, 20 hembras. Eso no quiere decir que todas las hembras del grupo vayan a reproducirse, a copular, porque hay un mecanismo que tiene la población, que es que para el tiempo reproductivo, por ejemplo, algunas hembras llegan a este tiempo con el Bambi muy chiquito todavía amamantando. Entonces, por una cuestión de que está amamantando no genera, digamos, no puede quedar preñada, ¿no? Es cuestión de hormonas sexuales o de leche. Entonces, todo eso es, por ejemplo, un mecanismo que regula la población. Por eso a veces se ve en el grupo, en el harem que forma el macho, se ve hembras con crías jóvenes, muy chiquititas, ¿no? Todavía con manchitas, bambis manchados,
que seguramente esa hembra no va a copular. Pero bueno, suelen ser grupos grandes y si es un macho muy poderoso y puede encontrar puede copular tranquilamente con 20 hembras, ¿no? No es lo común, pero puede. Si en esta Brahma 2015, por ejemplo, las hembras cuesta a veces mantenerlas en el grupo, ¿no? Parece, todas las especies más o menos tenemos algo en común, pero cuesta mantenerlas en el grupo. Y bueno, y también esto siempre es bueno asociar con algunos comportamientos que no son conocidos. Es muy común cuando el macho separa alguna hembra, primero que nada decir que las hembras son muy familiares, es decir, es muy fácil ver generaciones de hembra. Qué sé yo, la bisabuela, la abuela, la madre y la hija. Entonces, si el macho separa alguna hembra chica, como cualquier hembra tiende a volver con su mamá, entonces le cuesta mucho trabajo. Ahora, si llega a traer las hembras más viejas, ya es más fácil manejar el grupo. Se ve que todas las especies cargamos con esa cruz. En estos días el aire huele ácido y penetrante, y desde la puesta del sol hasta el amanecer es posible oír el bramido sobrecogedor de los machos, llamando a las hembras que componen su harén para que se mantengan dentro de los límites que fijan. No les permiten alejarse más de allí. A cada macho le corresponden entre 15 y 30 hembras, dependiendo del vigor del animal. Fuera de la época de apareamiento, las hembras viven con sus crías y es posible verlas en cualquier momento del año. En cambio, los machos viven solos en la espesura del monte de Caldenes. Cuando termina el período de celo, se internan en lo profundo del bosque y se les cae la cornamenta, que luego vuelve a crecer. Cuando esa cornamenta vuelve a crecer, vuelve a endurecerse y alcanza su máximo desarrollo. Es entonces cuando se completa el ciclo que coincide con la llamada época de Brahma. Cada ciervo vuelve al mismo espacio de 3 a 4 hectáreas que ocupó el año anterior y lo marca, refregando sus cuernos por las ramas y pastos, donde quedan hilachas con su carga hormonal. En ese corral natural se mantendrán las hembras. Cada grupo permanece fiel año tras año. El periodo de gestación del ciervo colorado es de 234 días y el promedio de vida de estos animales es de 20 años. El furtivismo es un problema que atañe a toda la provincia, digamos. Lo conocerán tanto los ganaderos como los que se dedican a la gente más del este, la ganadería de cría de esta zona y también los cotos de caza, y lo mismo ha sucedido en el parque últimamente. Sí, es un problema que ha estado siempre con subas y bajas temporales. Así que sí, el furtivo, digamos, es un cazador ilegal que ingresa a un lugar y en busca del trofeo o de la carne. Y bueno, hemos tenido algunos problemas. Pienso que no escapamos a lo que es la generalidad de los campos y cotos y todos los lugares que nos rodean, tanto los que se dedican a ciervo como ganadería, ¿no? Y bueno, y se está trabajando en eso. Hemos tenido el apoyo de la policía. Nosotros tenemos guardias permanentes, tenemos 2 guardias, uno en ingreso, otro cerca del castillo, y en esta época se ha reforzado con una vigilancia, una patrulla móvil que patrulla las zonas más conflictivas, digamos, ¿no?
Pero ya te digo, es una problemática que no es algo particular del parque, sino que es una problemática general muy difícil de resolver. Porque uno de los problemas que nos encontramos, trabajamos aquí o como trabajamos afuera, es que este acto de furtivismo está considerado una falta, digamos, una infracción, no es un delito. Entonces es algo que desde el punto de vista legal, más allá de no sé, retenerle el arma, tomarse los días legales que se puede tomar para retenerle el auto, el arma, el permiso, bueno, y si se le puede retirar el permiso, inhabilitarlo para la casa, pero más allá de eso no es muy difícil de llevar adelante alguna otra acción, ¿no? El mundo no ha cambiado, ahora es él en su refugio, espiando por los ojos de canicas oscuras de pelajes en polvo y cuernos secos. Un corazón que late entre los muertos. Un murmullo de patas moliendo el musgo húmedo del bosque le es insoportable. Un aliento que entibia la helada soledad que hay en las ramas. Y ahora es un espectro, una pregunta inmóvil, una promesa rota, una pulsión quebrada que le lame la frente desde el muro. Acércate, oye su nada, rozándote.